es que estoy en el salón, así que todo es muy nuevo, lo cual me tiene muy contenta porque mucho estímulo, mucha sorpresa, eso está muy guay. Entonces vengo con un libro que se llama Los ladrillos de Bolonia, editado por Editoriales Mutis. Y nada, es un texto que aborda la historia de Ingrid Olderock, quien era una adiestradora de perros eran utilizados para tortura sexual en una casa en Chile. Entonces, dentro de la ficción, trasladamos eso a la muerte del último perro y cómo eso desarticula al personaje de Ingrid como sujeta, trabajadora, etcétera, torturadora. Así que, y está puesto en un tinte entre comedia ácida que se empieza a desarticular en un thriller hacia, hacia el final. Creo que comencé a escribir poesía hace muchos años, desde los 12. Recuerdo que la primera vez que empecé a escribir por un anime, onda rollo a los 12 años por ahí, que empecé como a decir, ay, esto me gusta. Y de ahí pasar a la escritura teatral fue después de ver una obra que se llamaba El amante fascista. Y ahí dije, esto es, como que esa fue una revelación dentro del... Cuando ves esas obras que te marcan y te dicen así, wow, quiero hacer esto para siempre. Luego de esa obra me empecé a lanzarme a la escritura. Y de ahí hasta ahora ya van varios textos, como 15. Este es el primer publicado con la editorial y junto con este vienen este año 3. A ver, hay como un camino que siento que he ido recorriendo durante los textos que al inicio responde mucho a mi relación familiar con la dictadura en Chile, como la violencia política y cómo esas historias que se iban conversando mucho en mi casa y que yo recibía de chica como en las cenas familiares o cosas así, invadieron mi imaginario y también más hacia adelante empieza a desarticularse un poco eso y empieza a mezclarse con mi relación con lo marica y la ruralidad, porque vivía en el sur de Chile, en Puerto Montt. Entonces ahí empieza como a cambiar un discurso que empieza a parecer mucho más, yo siento, dentro de la misma escritura, que claro, se permea un poco de lo familiar, de estas historias familiares, de lo dictatorial, pero ahora como desde un posicionamiento mucho más claro de lo marica y mi relación sobre todo con la estructura dramatúrgica. Creo que la estructura dramática ya en mis últimos textos empieza como a dibujarse, desdibujarse y a buscar otras posibilidades también. Lo que pasa creo que ¿cuál es el posicionamiento del dramaturgo, cierto? Como, ¿qué rol ocupa del dramaturgo más allá del espacio de la soledad? De la escritura, me gusta mucho más colectivizar el proceso, que el dramaturgo o dramaturga esté implícita dentro del proceso de creación. Me gusta mucho pensar el texto como un producto más plástico. Si bien uno es el texto que tengo escrito al momento de la soledad, ¿cierto? Y luego cuando entro en escena y empezamos a trabajar con los actores, actrices, directoras, tener también la posibilidad de permear un poco eso, cómo permeo lo que escribí con el diálogo con los actores, con la directora, con la puesta en escena, las cosas que de repente funcionaban en el papel y ahora no funcionan, y creo que esa calidad plástica que puede tener un texto lo enriquece mucho más. Y creo que ese es un desafío hoy en día, como esa posibilidad también plástica que tenga el texto. O sea, creo que, por ejemplo, algo que, imponiéndolo igual en diálogo con lo que acaba de decir, creo que tiene, si bien creo en la plasticidad del texto, también creo que el texto necesita esta como potencialidad de incluso ser como citación, ¿no? Como este material que lo baja y que lo hace como un cierto registro y validez. Y dentro de eso, como a nivel de la asociación y cómo se está organizando el espacio de la AT, del mismo encuentro de ahora,
siento que son espacios que vienen a validar un poco la dramaturgia que sobre todo había estado por tantos años como en una escritura que fuese aparte, ¿no? Como que se quedaba solamente más en el en el libreto, más que en la publicación de algo. Y creo que hay que ir de a poco como potenciando ese espacio. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, como jóvenes hoy en día que no leen o no saben cómo leer una obra de teatro, por ejemplo. No sé, tengo un curso a chicos de 19, 25 años que fue la primera vez que se encontraban con un texto teatral y enseñarles a leer como, no sé, una Didascalia, por ejemplo, que no sabían. Creo que ahí hay un rol que creo que es importante de empezar a generar mucho más cercanía hacia la gente y que con la dramaturgia, ¿no? Para que desde las mismas infancias ya se empiece a entregar las herramientas para poder leer teatro.